Bueno, buenas tardes. Yo soy Marian Ratier de Argentina. Agradezco primero que nada este espacio a la Casa de Jam como para poder contar y para poder seguir aprendiendo. Ya van a ver por qué. Yo voy a hablar de Neil Carroll. Es un artista plástico que si bien nació en Inglaterra, él elige para vivir Irlanda. De hecho, transcurre buena parte de su juventud y su vida ya de adulto en Irlanda. Él arranca con una pasión muy importante por la pintura y el arte. Recién, cuando ya había pasado la adolescencia, logra viajar a Estados Unidos, consigue una beca para estudiar arte en Newport. Y veamos su obra, vamos directamente a su obra. Él trabaja con, diría yo, pintura doméstica, es decir, sus grandes motivos de pintura tienen que ver con esto, con las cosas que están en el entorno cotidiano de cualquiera de nosotros, que eso lo hace que su pintura sea muy interesante. También arranca así al principio, sin ninguna influencia de pintura, muy interesado por el claro oscuro y los contrastes de luz. Más adelante agrega a estos elementos, cambia los fondos oscuros por otro tipo de fondos. O sea, es un artista plástico que está en permanente crecimiento y en permanente búsqueda de distintas formas de pintar. También investiga materiales de la construcción cotidiana, por ejemplo, cemento, yeso, enluidos, o sea, trascendiendo el bastidor y transformando su pintura en distintas esculturas. Pero vamos a centrarnos más en su obra pictórica, que es lo que a mí más me interesa porque yo soy artista plástica. Por ejemplo, acá vemos este se llama, es una pera. Veamos el manejo del color. Si bien esto está claro que es un claro oscuro, porque es una oscuridad donde tenemos un solo punto de luz que viene hacia al revés, de la derecha hacia la izquierda. Y veamos cómo ubica las luces y las sombras. El negro, en realidad, que ustedes ahí ven en pantalla, en realidad no es negro, es un color formado con los rojos y naranjas que utiliza para arribar a los oscuros con un poco de azul. Esto cualquiera que conoce el círculo cromático comprende cómo armar un negro, pero un negro cromático que a diferencia de el negro de pomo genera una composición mucho más armónica, porque esto tiene, si hay algo que tiene, además de una simpleza, una armonía de color muy interesante, porque justamente no usa el negro así salido del pomo, sino que lo genera con los mismos colores que está usando en su paleta. Veamos este otro caso. Este lo elegí ahí por una conversación, por un poema breve de una de nuestras compañeras, de Alicia. Veamos esta composición. También hay predominio de los verdes y hay rojos, pares de complementarios, pero la composición, si bien es extremadamente central, veamos que este negro es una mezcla de verde con naranja. O sea, a ver, los azules que conforman los verdes con los amarillos que aparecen y naranjas que aparecen en la flor, que en realidad si observamos no es blanca, arman este negro, que no es el negro de pomo, es el negro que se forma con estos colores que él eligió para su paleta, que si bien es muy acotada, es extremadamente interesante la composición que logra. Observemos el tipo de pincelada. Casi yo podría decir que si uno mira esta obra de Neil Carroll, podemos decir que es expresionista, pero no lo podemos del todo poner en ese rubro. Yo anduve haciendo mis propias investigaciones en torno del claro-oscuro y de cómo traerlo a la pintura moderna. Arranqué bocetando en lápiz, esto es grafito, donde probé los valores oscuros, los valores más claros, el lugar de la luz, que es muy típico del claroscuro, con un solo punto de luz que incide en el objeto. Este fue un primer bocetito, como para ver por dónde iba. Y después también usando un poco los soportes medio inusuales que usa
Antonio García Villarán, otro artista español. Tomé las bandejas del supermercado y empecé a hacer pruebas de color. ¿Cómo armar con rojo y verde en este caso? ¿Cómo armar este negro cromático? Porque tiene que ser un negro que tenga que ver con el elemento. Si no, genera unos contrastes desagradables y no armónicos. Acá está la prueba. Entonces, fui a por más. Veamos qué más. Probé con una flor. Bueno, también, acá tomo rojos, naranjas, verdes, armo el fondo. Ya quedó, logré un poco más de armonía en cuanto a los planos de luz, que viene de acá. No sé si se logra ver, que la marqué como para orientarme y tenerla presente, de qué lugar, dónde va a estar la oscuridad, dónde van a estar las luces. Seguí trabajando con las bandejitas y ahí fui a por peras. Bueno, acá sí ya me animé un poco más y probé con la espátula, armé ese negro cromático quebrado, los amarillos también, los verdosos que resultan de la mezcla de este amarillo con el negro sobre la bandeja, Sí, o sea, esto es cartón. Que me arrepiento porque quedaron preciosas, pero bueno, son pruebas y son parte del aprendizaje, ¿no es cierto? Arribé a manzanas, que acá ya el rojo, o sea, el negro se arma partiendo de los azules y de los rojos de las manzanas. Muy interesante toda esta investigación, un poco observando su obra y su trabajo. La pincelada ya es con pincel duro, cosa de que se nota partiendo de los azules y de los rojos de las manzanas. Muy interesante toda esta investigación, un poco observando su obra y su trabajo. La pincelada ya es con pincel duro, cosa de que se note y quede marcada. Y de algún modo la oscuridad entre al objeto, ¿no es cierto? Porque el objeto suele estar teñido de oscuridad en todos los casos. Ahí ya fui a por más y fuimos a las flores y a las luces en el vidrio, cosa bastante compleja. En este caso, tanto los quebrados de los cabos como el negro cromático del fondo, los armo partiendo del verde, del amarillo y de un poco de azul, que es lo que usé en la paleta para armar el resto. O sea, los blancos están todos teñidos de amarillo, con un poco de verde en los lugares donde quería que tuviera un poco más de oscuridad la flor. Y bueno, me animé ahí un poco más, con más color, menos por ahí oscuridad. Y acá anduvo mi gatito, hay un poco de lana. Ya la pincelada, o sea, ya no pincelada, sino espátula. Estos, cómo los colores del entorno inciden en los objetos representados y cómo el fondo de algún modo también lo hace. Y bueno, ya después me animé un poquito más y ya dejé el acrílico y tomé el óleo. Acá falta, yo entiendo que acá me falta dar un poco de luces y de sombras. Con espátula está trabajado, acentuar las oscuridades. Pero bueno, esto ya es indicador de que vamos por el buen camino, en el sentido de aprendiendo bien la técnica de Neil Carroll. Y bueno, seguí con el óleo, sin espátula, pero con pincel, y hice esta naturaleza muerta. En vez de tomar el negro o de arribar a un negro cromático, yo busqué trabajar con gris de paint, azul ultramar, gris de paint y azul de Prusia, obviamente. Lo fui combinando con un poco de cerúleo. Lo mismo en los verdes, que armé con ese mismo azul y amarillos para arribar a la composición. No me salí de esa paleta. Tanto los quebrados de abajo como los fondos y los verdes, todos armados con esa paleta sencilla de a dos azules, amarillo. Bueno, esta es la obra de la mía y la de Neil Carroll, que él está vivo por suerte, o sea, es una persona joven. Él habla de la importancia de la práctica y de pintar todos los días un poquito. Y esto lo digo para los artistas que nos están viendo, jóvenes sobre todo. Les voy a leer una frase de él como para cerrar. Pintar es una aventura para mí.
La pintura es un vehículo expresivo y hay una maravillosa sensación de anticipación y descubrimiento en su manipulación. Camino por las colinas de mi tierra natal y al hacerlo absorbo las vistas, los sonidos, los aromas de la naturaleza, el clima, las horas del día y los cambios estacionales. Es tiempo de pensar para reflexionar en torno de mi propia práctica y centrar mis respuestas en mi entorno, en